Bienvenidos a la ilustración de, de información relativa a la solución de algunas expresiones algebraicas por reglas. Digamos, le he denominado reglas simples primordialmente porque la efectividad en la solución se basa fundamentalmente en el dominio de las reglas básicas y eventualmente en algunos conceptos básicos de álgebra. Aquí tengo esta expresión numerada 10, y igual a 3 alfa sobre 4x a la 5. Digamos que la expresión me la plantean inicialmente o me la plantean originalmente como un cociente y la puedo derivar eventualmente como un cociente, teniendo en claro que la variable independiente es x y digamos el término alfa es una constante, ¿no? Bajo esa perspectiva, pues pudiéramos aplicar las reglas de cociente y tendríamos la siguiente solución. Aquí son un poco más bajo para que puedan observar las dos páginas. Aquí está. Entonces, teniendo como numerador 3 alfa y denominador 4x a la 5, la derivada sería la siguiente. La regla dice denominador por la derivada del numerador. Aquí queda enunciada con un apóstrofe para poder ser aplicada. Menos numerador por la derivada del denominador. También queda expresada o enunciada para poder ser aplicada sobre el denominador al cuadrado. Entonces la regla dice, de nuevo, denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ya teniendo la expresión redactada, aplico las derivadas que aparecen enunciadas. El apóstrofe pues indica que debo aplicarle la derivada de este término. Como 3 alfa es una constante, la derivada de una constante vale 0, de tal forma que todo este término desaparece. La derivada de 4x a la 5 sería el coeficiente, que es 4, por el exponente, que sería 4 por 5, 20, y al exponente le resto 1, sería 5 menos 1, 4. Entonces en concreto daría 20x a la 4 sobre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado estaría elevando término a término. Elevo la constante al cuadrado, daría 16, y elevo la variable que está a la 5 elevado al cuadrado. Por reglas de exponenciales, un exponente a otro exponente se multiplican los términos. En este caso el 5 se multiplica por 2 y daría x a la 10. Finalmente puedo operar los términos constantes, o sea, los términos numéricos. Sería menos 3 por 20 daría menos 60, alfa x a la 4, sobre 16x a la 10. Se observa que tanto en el numerador como en el denominador hay término x a la 4, entonces lo simplifico, quito x a la 4 arriba y abajo le quito un x a la 4, que daría x a la 6. La respuesta entonces de la derivada que nos solicitan sería menos 15 alfa sobre 4x a la 6. Eso asumiendo el camino directo, que sería por las reglas de la derivada del cociente. Ahora pudiera evaluar esta misma derivada utilizando los artificios matemáticos que me permite la álgebra y llevando esa expresión a un modelo de expresión lineal, primordialmente porque el término del cociente lo puedo llevar al numerador. Veamos el procedimiento, aquí lo tengo. Si la expresión original es 3 alfa sobre 4x a la 5, pues a mí se me ocurriría coger este como el único lugar donde hay variables el denominador. Entonces simplemente cojo ese término del denominador y lo llevo al numerador. Por reglas de exponenciales, el exponente que yo pase de denominador a numerador o viceversa cambia de signo en el lugar donde quede. Entonces, si lo tengo x a la 5 en el denominador, lo subo al numerador como x a la menos 5, y el 4 lo dejo en el denominador, de tal forma que quedaría 3 alfa x a la menos 5 sobre 4. Ese 4 se lo puedo ceder al 3, como son números, son términos numéricos o constantes, pues quedaría 3 cuartos alfa x a la menos 5.
aquí puedo aplicar una regla. Ya no tendría que aplicar la regla del cociente ni de la multiplicación. Porque finalmente cuando uno va a derivar un término de este estilo, pues tiene un coeficiente y una variable, simplemente deriva la variable, el coeficiente queda intacto. Entonces, derivando esta expresión final, que quedaría 3 cuartos alfa x a la menos 5, daría lo siguiente: 3 cuartos alfa es una constante que queda por fuera, y la derivada de x a la menos 5 que la dejo enunciado acá. Ahora paso a derivar ese término. La derivada de un exponente sería baja el exponente como coeficiente y al exponente del resto 1. Entonces quedaría 3 cuartos de alfa por menos 5, que era el exponente que tenía inicialmente, x a la menos 5 menos 1, aplicando la regla de derivación. Procediendo a reducir esta expresión, este término numérico lo puedo multiplicar por el 3, daría menos 15 cuartos de alfa x a la menos 5 menos 1 menos 6. Finalmente la respuesta sería menos 15 alfa sobre 4x a la 6. Si cojo el término a la menos 6 que está en el numerador, lo devuelvo al denominador para que quede con exponente positivo. La conclusión sería exactamente la misma que obtuvimos en el procedimiento anterior, menos 15 alfa sobre 4x a la 6. El objetivo era ilustrar que con un buen manejo de álgebra se pudieran de pronto reducir los esfuerzos en el cálculo de derivadas y aumentar la efectividad. Muy amables.